Damos la bienvenida al abogado Rafael Ollarte, él es experto en Derecho Constitucional. Abogado Ollarte, muy buenos días. La crisis carcelaria en el país es de tal dimensión que afecta incluso a la agenda política de Ecuador. Más allá de la desgastada imagen del presidente Lenín Moreno, no pueden pasar inadvertidas sus declaraciones en las que atribuyó la autoría intelectual de esta masacre a fuerzas oscuras que actuaron como facilitadoras desde afuera de las cárceles. Incluso Lenín Moreno, en sus declaraciones se puede leer, dio pistas sobre de dónde o cuáles serían estas fuerzas oscuras. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta gravísima y delicada situación. Buenos días, un placer estar con ustedes y con todos los amigos de Antena 1. Bueno, esta es una de las consecuencias de la falta de Estado en Ecuador. Es una cosa muy curiosa porque nosotros tenemos generalmente grupos de carácter progresista, llamémoslo así, gobernando el país. Se entiende que ellos abogan por una mayor intervención estatal, pero estamos viendo cuál es el resultado. La situación penitenciaria que estamos viviendo estos días no es una cosa de antes de ayer que se ha producido de un día a otro, ya tiene años de suscitarse y no se soluciona como se pretendió en el gobierno anterior, simplemente creando una infraestructura en Turi, mejorando la penitenciaría del litoral o estableciendo un centro de privación de libertad en las afueras de la Tacunga. Esto no se arregla así, no lo arreglas cerrando el penal García Moreno o los antiguos centros de rehabilitación social. No, cambiar una infraestructura física, pero mantener los vicios tradicionales de nuestro sistema de rehabilitación social nos ha llevado a esto. Es decir, que tengamos que tolerar que existan en Ecuador en virtud de la entrada masiva del narcotráfico, porque tampoco vamos a cerrar los ojos, pues lo que pasa todos los días en Manabí, que entran avionetas sin ningún control, que se las encuentra a veces quemadas cuando no han podido despegar o cuando han caído, el azote delincuencial que hace harto rato afecta a nuestra nación, donde la policía poco o nada puede hacer, porque si algo hace, el que termina perjudicado es el miembro de la fuerza pública. Bueno, tiene estas consecuencias. Se han formado en el Ecuador grandes grupos delincuenciales, de delincuencia organizada, que los choneros por acá, que los leones por allá, y que tenemos ahora, al mejor estilo mexicano, una lucha entre esas bandas que ya han dejado de ser, pues, meras pandillitas o cosas por el estilo, sino verdaderos grupos armados, delincuenciales, que se disputan el control no ya de zonas en las ciudades, sino en los centros de privación de libertad, que se han vuelto en lugar de centros de rehabilitación social, en ni siquiera como llamábamos hace algunas décadas, de que las cárceles eran la universidad del delito. No, ahora son centros de concentración de delincuentes donde ellos organizan y practican sus actos ilícitos hacia afuera de los centros. Es decir, usted ve que por más de que ponga estos inhibidores de señal, tiene gente que tiene celulares dentro de las cárceles, que organizan delitos dentro de las cárceles, y bueno, además, porque la Constitución así lo indica, las personas privadas de libertad son vulnerables, y tal vez la gente ahora dice, ¿qué de vulnerables tienen estos tipos que se están matando entre sí? No, cuando uno se refiere a los vulnerables, se refiere al común de los privados de libertad, que ahora se encuentran sometidos dentro de las cárceles a estos grupos delincuenciales. Es decir, caer en una cárcel en Ecuador el día de hoy ya no es pues una condena a pena privativa de libertad, sino una pena de muerte o una pena a sufrir daños corporales, porque las cárceles están tomadas por esta gente.
Doctor Ollarte, muy buenos días. Debemos, sin embargo, entender que las responsabilidades de lo ocurrido el martes pasado van más allá de unos conflictos entre bandas delincuenciales y este elevado nivel de actividad delictiva que se ha intensificado en los últimos años aquí en nuestro país. ¿Cuáles son las otras responsabilidades, las responsabilidades del Estado? Nos ha dejado profundamente preocupados escucharle al señor Moncayo diciendo que ya sabían que algo así iba a ocurrir, sobre todo luego del asesinato de alias Rasquiña, el líder de la banda de los Choneros, luego de que salió en libertad. El sujeto fue asesinado en Manta, en la provincia de Manabí, en donde residía. Es decir, ya tenían antecedentes, pero sin embargo tuvieron todo el tiempo estas bandas para poder concertar un enfrentamiento de esta magnitud y de forma paralela en 4 centros carcelarios de todo el país. Es decir, las responsabilidades trascienden a estos conflictos entre bandas delictivas. A ver, por supuesto, usted tiene toda la razón, doña Rosa. ¿Por qué? Primero, lo que aconteció días atrás es sorprendente, porque no es que fue un hecho aislado. Conflictos en la de la Tacunga, o que existía algo en la penitenciaría del Litoral. No. Ahora, lo que ha ocurrido es que simultáneamente, en los 3 centros importantes de privación de libertad del Ecuador se producen estos hechos, pero casi al reloj, es decir, casi cronometrado. Primero, entonces, falta de control. Segundo, unos guías penitenciarios que son la invitación a hacer esta clase de cosas. Es decir, ¿quién controla los centros de privación de libertad? Y no voy a decir los presos, no voy a decir estos grupos delincuenciales o las autoridades nacionales. Autoridades nacionales, me refiero a directores de los centros de privación de libertad que se prestan para los más asquerosos actos de corrupción. Es decir, otorgar a cambio de dádivas, a cambio de dinero, ventajas a los privados de libertad. Ahí vimos, pues, como un director de la penitenciaría del Litoral transaba con un condenado israelí a que le mejore las condiciones a cambio de un celular. Hemos visto cómo otros han sido detenidos por recibir dinero a cambio de otorgar privilegios. Y claro, como se suele decir, dentro de las cárceles ecuatorianas, todo cuesta. Es decir, aquí hay unos grupos que dominan las cárceles y que a los reos comunes y silvestres los tienen sometidos en una total situación de inseguridad, de que paguen por su seguridad, de que paguen por su alimento, de que paguen por las visitas al médico, etcétera. Y la cosa sigue así. Ahora, si el Estado no va a poner mano dura, estamos bastante complicados. La solución que quiere dar el alcalde de Cuenca, claro, es una, perdón, el alcalde de Cuenca y como he visto, el presidente de la Federación de Cámaras de Cuenca, es una solución reactiva, es decir, nadie quiere pues tener a portas un centro de privación de libertad donde esto ocurre y que la ciudadanía que está en el entorno corra peligro. Por ejemplo, nosotros en Quito, que tenemos la cárcel 4, porque el penal García Moreno cerró y los reos fueron trasladados cerca de la Tacunga. Entonces acá en Quito no estamos viviendo de primera mano este desastre y tal vez a veces eso hace mal, esta especie de desconcentración. Porque si la cosa ocurriera acá en Quito, en el centro del poder, tal vez la cuestión sería distinta, ¿no? Porque estaríamos viviendo acá, al lado de los ministerios, al lado de la presidencia, al lado del parlamento, al lado de las altas cortes, esta dificultad tan grande, pues. Pero como hemos mandado a otras partes, parece que las autoridades que están acá en Quito se olvidan, pues, de que hay que trabajar en esta materia. Doctor Ollarte, pero lo que sucede en las cárceles no es un reflejo del deterioro político, social, económico del país, evidenciado también por esa especie de demolición de escala de valores que se ha dado en Ecuador en diversos ámbitos. El presidente de la República sugiere no solamente como autores intelectuales al narcotráfico, también sugiere a sectores políticos.
Bueno, también el presidente Lenín Moreno, esto decir, sí, tratar de buscar culpables, que los deben haber. Y yo entiendo que hay algunos interesados. A ver, perdóneme, piensa mal y acertarás. Estamos en un periodo electoral, antes de la segunda vuelta electoral, y resulta harto conveniente que los que pusieron a Lenín Moreno en el poder y que luego se le desmarcan, y que mañana harán lo mismo con Arauz, de eso estoy absolutamente seguro, cuando Arauz tenga problemas, encima por su inexperiencia, por su formación incompleta y todo lo demás, el día de mañana también le echarán pues el muerto encima. Y claro, estamos viendo de que en otros países políticos tienen relación con estos grupos delincuenciales. Yo solo espero que la cosa no se nos salga de las manos. Es decir, sí podemos ver lo que ocurrió finalmente en naciones que en un principio eran pacíficas, como Honduras, en medio de las famosas guerras civiles centroamericanas, los problemas que habían en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. Pues bueno, Honduras, como lo era el Ecuador, era como una isla de paz, hoy día asolada por la delincuencia pandillera de estas famosas maras, o lo que pasa en ciertos sectores de México. Pero claro, cuando usted está en México, la Ciudad de México no ve esto. No es que todo México está asolado, pero usted ciertamente tiene unos sectores, especialmente en el norte de la nación, en las cuales tiene grandes dificultades con estos grupos narcodelictivos. Bueno, ¿no podemos acaso aprender de la experiencia ajena? Queremos que el Ecuador se convierta en esto, porque esta cosa va creciendo y se va armando la bola de nieve, y cuando usted quiere detener la bola de nieve, resulta que la bola de nieve te aplasta, pues, y resulta que tú no puedes hacer ya nada, y empiezas a hacer otras cosas, y eso también tienen que tener conciencia también los grupos de derechos humanos. No se trata aquí de abrir la trompa y andar ahí reclamando, ay, que esto, que el pobrecito y que el otro, porque el día de mañana, con tanto evitar el tema de los estados de excepción, vamos a llegar a un estado de normalidad, metiendo, y ojalá que no pase eso en Ecuador, metiendo a Fuerzas Armadas en este tema, en un asunto en el cual Fuerzas Armadas no debería intervenir, pero la población el día de mañana te va a pedir una especie de placebo. Así hacen también los gobiernos, y bueno, entonces ahora intervienen Fuerzas Armadas, y la cosa se empieza a agrandar más. ¿Cómo va a solucionar este asunto? Porque uno no puede decir lisa y llanamente de que porque hay problemas económicos en la nación, este es el resultado. Si problemas económicos hay en toda Iberoamérica, pues. Ahora, doctor Ollarte, respecto de esta denuncia que hizo, digamos, el presidente de la República sobre la participación de grupos políticos, también o responsabilidades de grupos políticos en estos hechos, mucho se ha especulado, sobre todo en redes sociales, sobre pocas horas antes de ocurridos estos hechos en las cárceles del país, el traslado de Jacobo Bucaram Puley hacia su casa para tener arresto domiciliario. ¿Debemos creer que solamente fue una coincidencia? A ver, el presidente de la República, don Lenín Moreno, en vez de estar viendo programas de concurso en la televisión y felicitando a quien ganó tal o cual reality, debería preocuparse de las cosas, y cuando hace una, entre comillas, denuncia, debería ser claro, diga de quién se trata. A ver, perdón, el sistema penitenciario no está a cargo del Poder Judicial, ni mucho menos, no podría ser así. Está a cargo del Ejecutivo. Si el presidente de la República tiene constancia de que hay grupos políticos interesados, debería decir quiénes son. Ahora, tendrán tanto poder los Bucaram de hacer este tipo de cosas simultáneamente en 3 cárceles, porque esto no es gratis, pues esos grupos narcodelictivos no se mueven nomás simplemente por un pedido, un telefonazo, ¿no? Ellos se mueven a base de sus propios intereses. Vea usted cómo hasta daban estas especies de rueda de prensa, pues ya era ridículo el tema de ver en las cárceles unidos a los pandilleros de tal o cual grupo, dando rueda de prensa, echándole la culpa al otro. Esas son las cárceles en el Ecuador. O sea, a ver, perdón, claro que da miedo. Ahora, el tema de Jacobo Bucaram es una cosa también preocupante, porque cualquiera puede decir, como yo soy un obeso mórbido y como yo soy de otra región, a mí me deben dar ¿qué? Arresto domiciliario. ¿Cuáles son las condiciones para darle un arresto domiciliario a don Jacobo? Pues creo que ahí hay una cosa bastante extraña en ese habeas corpus. Otra cosa es que usted diga, trasládele al sometido a medida cautelar a un centro médico. Pues, si tiene problemas de salud,
no va a ir a la casa, tiene que ir a un centro médico. Resulta que lo mandan a Guayaquil y lo mandan a su casa. Una cosa bastante extraña. Porque gordo, él no es el único. Y escuchó gordo. la justificación, doctor Ollarte, por un trato inadecuado a su problema de presión arterial. Creo que problemas de presión arterial sufren más de la mitad de los ecuatorianos, pero vayamos más allá, doctor Ollarte, y hablando de un tema que sí es muy importante, un tema de derechos. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en cuanto a la tutoría de las personas privadas de la libertad en Ecuador? A ver, primero, dice que así dice no solo la Constitución ecuatoriana, sino la Convención Americana. Dice que el sistema de privación de libertad tiene una finalidad rehabilitatoria. Es decir, porque claro, la gente cuando ve el tema de las penas, dice las penas deben tener una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de una pena? A un asesino, a un ladrón, a un violador. ¿Cuál es la finalidad de la pena? ¿Castigarlo? ¿Apartarlo de la sociedad? Porque es un peligro, ¿no? Ya, entonces uno dice, como el asesino es un peligro para la sociedad, yo lo aparto de la sociedad y lo pongo acá. O, como dicen nuestros amigos de los derechos humanos, es un sistema de rehabilitación, es decir, yo intento reeducar al reo para que cuando recupere la libertad, eso es lo que dice la Constitución, se reinserte en la sociedad y sea una persona útil para la sociedad. Esa tesis es una tesis, a mi juicio, criticable. Aparece muy lindo en el artículo 5 de la Convención Americana, aparece muy bien en el artículo 201 de la Constitución, es muy simpático esto de la rehabilitación. Yo nunca he escuchado ningún debate parlamentario en el que cuando se discute la introducción de un delito y el establecimiento de una pena en el actual Código Integral Penal, o los antiguos códigos penales, que los legisladores digan, el violador se reeduca en 16 años o en 13 años, o el asesino puede ser resocializado entre 16 y 25 años. Yo nunca he escuchado eso. Sabemos claramente que eso, perdone que lo diga así, ¿ya? Porque la gente dirá, oh, ¿cómo un constitucionalista puede decir eso? Vea, si yo puedo escribir cualquier cosa en las constituciones y los tratados internacionales, yo no conozco ningún país en la que un parlamento debata así la pena. No, uno va poniendo las penas entendiendo de que esta gente es peligrosa y hay que castigarla, ¿ya? Y que yo le retribuyo su delito con esto, que pague, como se suele decir, cuando dicen, ya, para que pague sus culpas. ¿Qué tiene de rehabilitatorio eso? Nuestros centros de privación de libertad en realidad rehabilitan, es decir, a ver, perdón, los presos que están haciendo en las cárceles, los PPLs, como eufemísticamente nos dijo la Revolución Ciudadana, porque al preso o al recluso no hay que decirle preso o recluso, hay que decirle persona privada de libertad. Con eso hemos cambiado todo para que vaya viendo. Ese es nuestro sistema de ejecución de penas. ¿Qué hacen dentro de las cárceles? Primero, nada. Segundo, organizarse ahí meterse en estos grupos delincuenciales para que la cosa sea peor. Es decir, hemos ido de mal en peor, porque, le insisto, antiguamente se decía que la cárcel era la universidad del delito. Ahora ya no es la universidad del delito. Son centros logísticos de grupos delincuenciales. De ahí adentro de la cárcel te mandan a matar a tal o a cual. Te organizan y además ganan dinero. Es una cosa brutal. Entonces la gente que maneja las cárceles ganan dinero. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Vamos a seguir así o vamos a poner primero orden? Segundo, el sistema de guías penitenciarios, ¿lo vamos a mantener? La pobre gente ahí que apenas puede defenderse ellos, que cuando se producen estos desmanes mejor salen en quema porque los primeros que morirán serán los guías penitenciarios. ¿Ha visto los guías penitenciarios estos días? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tema? Es una cosa bastante complicada. Es una cuestión, usted, perdóneme, yo soy derechista. Primero, entienda, si usted quiere rehabilitar a alguien, no puede meter a alguien en un hoyo para que no haga nada. Lo único que hace es esperar su venganza, su salida, o ya pierde la esperanza, pues totalmente entonces se somete a ese régimen. O le va a hacer trabajar. ¿Acaso estudian en las cárceles?
Es decir, alguien tiene la posibilidad de en la propia cárcel tener una educación que no tiene y que tal vez, en los casos comunes, le ha conducido al delito, porque ya si usted es un dañado absoluto, ni la escuela ni nada, ¿trabajan? No, cuidado que les vaya a hacer trabajar. Eso viola su libertad de trabajo. Nadie puede ser obligado a realizar trabajos forzosos. Sí, pero es una pena, pues. Entonces, me refiero, es una sanción. Y por lo tanto, tenemos que rehabilitarle al reo. Y nadie se va a rehabilitar sin educación y sin trabajo. O sea, metiéndolo ahí en una celda, usted no va a lograr nada. Va a lograr que la cosa se vaya empeorando absolutamente. Bien, queremos agradecerle, abogado Ollarte. Realmente todavía tenemos que digerir desde todos los ángulos esta gravísima situación que se ha presentado con las cárceles ecuatorianas, que no deja de ser un reflejo de un estado de descomposición del país. Han escuchado al abogado Rafael Ollarte, quien es experto en derecho constitucional.